Buenos días. Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Santiago que nos quedamos hace un par de domingos atrás. ¿Bien? Está súper interesante y súper... Bueno, como yo les dije hace 2 domingos atrás, súper práctico, ¿bien? Para que vayamos aprendiendo y vayamos también viendo en qué áreas de nuestra vida hacemos útil lo que el Señor nos enseña. Quiero que busque conmigo Santiago 2, si tiene ahí su Biblia. Santiago 2, del versículo 20 al versículo 26. Si lo tiene ahí, me puede seguir. Dice así Santiago: ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras por cuanto recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es interesante lo que Santiago nos va a enseñar acá. Si bien creo yo que ya en nuestro subconsciente cristiano lo tenemos, es siempre bueno recordarlo, ¿ya? Vamos a orar, sí, para poder empezar. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, cómo debemos comportarnos como tus hijos. Y cómo, Señor, podemos glorificarte, glorificar a tu Hijo a través, Señor, de nuestra fe, a través de nuestras obras, a través de nuestro comportamiento, Señor, para con otros. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón, también abre nuestra mente, nuestro intelecto para poder entender, Señor, lo que tú nos quieras hablar hoy día, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tenemos tu palabra, la podemos estudiar, la podemos escudriñar, la podemos aprender y enseñar. Gracias, Padre, te damos por este privilegio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hay algo que se repite en este pasaje y es que la fe sin obras es una fe muerta. Y Santiago nos da dos ejemplos claros y también nos da una aplicación muy clara sobre esto. Y de esto vamos a escuchar hoy día. El aliento vital de la fe. Ese es el título. ¿Cuál es el aliento vital de la fe? La fe por sí sola, hermanos, que lo vamos a ver ahora, no es suficiente. No es suficiente con creer. No es suficiente con decirlo, sino que debe haber algo más que genere vida en esa fe. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahora. Santiago nos muestra un nuevo argumento, hermano, ahora. La fe intelectual que no produce obras es una fe inútil. Eso es lo que nos dice Santiago. Y aquí da la impresión que le está hablando a un interlocutor que aún no está convencido de esto. ¿Bien? Aún no se la cree. Aún no cree que la fe o que la obra salvan por sí solas. No está convencido que es inútil la fe sin obras. Y quizás tú piensas eso. Que la fe solo por creer es suficiente. Que algún día o un día en tu vida aceptaste al Señor en tu corazón, cuando eras niño o cuando eras joven,
y con eso ya basta. Y es suficiente para ti para llegar al cielo. Pero vamos a ver que la fe debe ser útil en obras. El que alardea de la fe, pero sin obras, es una persona vana, nos dice Santiago. Es una persona vana. Más quieres saber, dice en el versículo 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta. ¿Acaso eso quieres saber? Bueno, y ahí Santiago les va a dar una explicación. La fe es inútil o no es operativa, hermanos, cuando no se manifiesta por medio de obras. Y vamos a ver un ejemplo muy claro que nos enseña Santiago. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y aquí vemos que quizás algunos se pueden confundir con esto y creen que la obra justificó a Abraham. Pero vamos a ver que en lo profundo no es así. Falta la fe de Abraham. Una de las personas más importantes, creo yo, y de hecho es la más importante para los judíos, o como para los gentiles, nosotros los cristianos, es este ejemplo de fe, Abraham. El padre de la fe, el que creyó, el que actuó en fe, poniendo obras en sus caminos. Pablo mismo pone este ejemplo como a Abraham, como padre de los creyentes en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y Santiago hace esta pregunta retórica: ¿acaso Abraham no fue justificado por obras? Y aparentemente aquí, hermanos, usted puede encontrar una diferencia o una discrepancia con lo que también enseña Pablo. Y aquí vamos a corregir este error. Pudiese parecer que Santiago y Pablo discrepan en la forma en que fue justificado Abraham. Y quizás usted piensa esto también. Pablo enseña que la fe de Abraham es la que operó en su justificación. Esto está en Romanos 14:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Interesante lo que nos dice Pablo. Igual se enseña en otro escrito en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La Biblia también enseña esto en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia, perdón. Aquí aparentemente la obra le fue contada por justicia. Y muchos cristianos creen esto y se ciegan, no, pero es que aquí lo dice y no ahondan más allá. ¿Por qué Abraham obró primeramente? Las obras de Abraham son evidencia de su fe, hermano. Las obras de Abraham son evidencia de su fe. Aquí lo clave es esto. La fe de Abraham no podía ser estéril, no podía ser vacía o sin contenido,
porque la fe que tenía Abraham era verdadera y ésta le impulsaba a obras consecuentes a su fe. No solamente tenía fe, sino que esa fe impulsaba obras consecuentes con su fe. Eso es lo que se espera de nosotros, como hijos de Dios. Si usted cree en Jesucristo, debe tener obras consecuentes con eso. Siempre, hermano, en cada situación la evidencia de la fe que justifica es la acción en tu vida. Debe haber una acción. No debemos olvidarnos de esto. El hecho de que Abraham no rehusara a su hijo para el sacrificio es muestra de que su fe tenía ese fruto en esa obra. Cuando Dios se lo demandó en Génesis 22. Jesús habla de esta obra superficial o de esta fe superficial. Jesús increpa a los fariseos, increpa a su pueblo. Y dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos aparentaban, ¿se acuerda que vimos esto hace tiempo ya? Atrás, ellos aparentaban ser buenos, aparentaban tener fe en el Señor, hacían obras externas, pero su corazón estaba lejos de Él. Y vana fue su fe, y vana fue sus obras. Su justicia era meramente externa, según Jesús. Y lo peor aún, que se contentaban con ello, alardeaban de ello. Su justicia era solamente para satisfacer sus mentes, basada en sus pensamientos engañosos. Eran orgullosos de ser creyentes, pero su fe no estaba respaldada por obras que pusiesen en manifiesto su fe, porque solamente era para que los demás los vieran. Y Santiago nos está enseñando aquí, hermanos, que la fe de Abraham es el instrumento para la justificación. Es un instrumento y está respaldada por obras que él manifestó. Y una de estas obras fue entregar a su hijo para ser sacrificado, hermano. Entendiendo y creyendo que Dios le podía levantar de los muertos. Esta era su fe. Confiaba en el Señor. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Dice Santiago. La fe y la obra van en conjunto. Por eso le dije que esto es práctico, hermano. Usted quizá ya lo sabía, pero debemos recordar esto, hermano. Conocemos a muchos cristianos que son pasivos. Vienen, se sientan, en una frase no tan coloquial, vienen, calientan su asiento, ¿cierto? Y se van. Muchos cristianos son así. Cristianos de domingo. La fe y las obras son un conjunto, hermano. Y Santiago nos hace ver esto en el modo de la justificación de Abraham. Lo primero de ellos es, primer punto, las obras trabajan con la fe. Él actuó juntamente con sus obras.
En el original, en este versículo, dice que la fe trabaja juntamente con las obras. ¿No ves que la fe trabaja juntamente con sus obras? Es algo constante, hermano, en la vida. No es suficiente hablar de fe, sino que debe manifestarse por medio de obras que acrediten nuestra fe. Si tú dices creer en Jesús, debes manifestar eso a través de tus obras. Y Santiago más adelante nos va a mostrar una de las tantas formas en que podemos mostrar esto. Pero la determinación de Abraham, que tuvo él hasta el punto de entregar a su hijo, demostraba la realidad de su fe, que creía en Jehová, creía en el que lo llamó, creía en sus promesas. Y la consecuencia que tuvo Abraham por creer en Dios fue esta, que fue reconocido por Dios. Génesis 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, le dijo Dios, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y esta es la evidencia externa de la fe, hermano, que deberíamos tener nosotros. Y dice aquí en Santiago 22, y que la fe, 2:22, y que la fe se perfeccionó por las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Y el segundo complemento que Santiago nos muestra aquí es que la justificación no se produjo solamente por las obras, sino por la fe. Y que las obras perfeccionan el sentido de la fe, hermano. Entonces va perfeccionando día a día en nosotros. No basta con solo tener fe, hay que perfeccionar esa fe con obras externas. Si dices creer en el Señor, debes perfeccionarlo. Debes actuar para eso. Debes estudiar la palabra, debes corregirte, debes instruirte en ella, debes instruir a otros, a ser discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las obras. La fe que se manifiesta en acciones concretas alcanza la perfecta expresión, que es la obediencia a Dios. ¿Quieres ser perfecto? Debes obedecer al Señor. Como les dije, es un transcurso de situaciones en tu vida, hermano, que te debe llevar a la máxima expresión de tu fe. No es creer, no es cantar, no es venir los domingos, esa es parte de tu vida. Debe ser algo constante en tu vida. No es solo decirlo, incluso no es solo pararte en la esquina y anunciarlo, hermano, como lo hacían los fariseos. Se debe manifestar en todas las áreas de nuestra vida, incluso en las más personales, en las más íntimas de tu vida. Y esto cada vez se va a ir perfeccionando. Y Abraham es un ejemplo de ello. Abraham comenzó atendiendo el llamado de Dios saliendo de Ur. Después habitó como extranjero en la tierra de Dios que Dios le había prometido, solamente por fe, hermano, creyendo a Él. Creyó a la promesa de Dios en relación a su descendencia, aunque era viejo, creyó. Y no rehusó ofrecer a su hijo porque creía en Dios y confiaba en Él para cumplir lo prometido.
Abraham entendía esto y sabía que debía expresar su fe. Y Dios lo puso a prueba, hermano. Y Dios nos va a poner a prueba a nosotros. Va a poner a prueba nuestra fe. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Volvemos a repetir, no debe manifestarse en palabras solamente, sino que nuestra fe se confirma por las obras, como las obras de Abraham. Si un día el Señor te llama a otro lado, hermano, te envía a predicar a otro lado, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Dejarías todo como Abraham? ¿Vivirías en carpa? ¿Confiarías en Él? Eso es lo que nos está enseñando Santiago, hermano. No se trata de obras que justifican, sino de acciones que evidencian la fe, hermano. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y hay una consecuencia cuando uno obedece al Señor, y es ser llamado amigo de Dios. Es ser llamado amigo de Dios. Y así fue llamado Abraham, y quizá este título no está en el libro de Génesis, pero sí lo podemos encontrar en otros lugares del Antiguo Testamento. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice el Señor. Josafat menciona en su oración esta condición de Abraham en 2 Crónicas 27. Dios nuestro, no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. La fe, hermano, es el camino que agrada al Señor. Eso es. Si quieres agradar al Señor, tienes esta fe en ti que debes poner en acción. Así agradamos al Padre. Solamente este camino puede encontrar complacencia en Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escuchó bien? Lo ha leído antes, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez, no basta una fe intelectual. Debemos ser prácticos. No basta solamente con creer, no basta solamente con aprender. Debe ser práctico en nuestra vida. La fe intelectual no agrada al Señor, hermano. No se engañe. No porque sepa mucho, va a estar más cerca de Dios. La fe debe ser una fe viva que se manifiesta por obras propias de un verdadero creyente. Esta fe se goza en agradar al Señor. Se goza en agradar al Señor. Debes gozarte en agradar al Señor. Buscar eso, hermano. Por esto tiene sentido en Efesios 2, del 9 al 11. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Ves? ¿Entienden esa parte, no? No es por obras para que nadie se gloríe, porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quieres agradarle al Señor? Él preparó obras para ti, hermano. La cosa es que no muchos están dispuestos a gastarse por eso. Es mejor tener fe nomás, intelectual, creer, ser un sabiondo, saberse los libros de memoria, versículos de memoria. Ahí cuando me pregunten para no quedar como inconverso, ¿cierto? Pero solamente para eso aprendemos. Debemos ponerlo en práctica. Y tiene también sentido este versículo, Juan 15, del 14 al 16. Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Ya no os llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, hermano, obras, para que deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda, porque tienes frutos. Recuerde lo que le pasa al árbol que no tiene frutos. Tener esta perspectiva de vida de cristiano, hermano, nos va a llevar a la amistad con el Señor. Ser amigos de Él. Que se traduce en una fe viva. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Esto les dice Santiago a los que le están escuchando. Y prestemos atención entonces a lo que dice aquí. Esta es la conclusión que llega Santiago. La lectura y lo que leemos es tajante. Literalmente dice que por obras es justificado el hombre y no por fe solamente. No basta la fe, hermano. No es solamente por fe. Debe ser la consecuencia de tus obras. Y como ya hemos visto, el sentido en que Santiago hace esta afirmación es porque la fe no basta por sí sola. Debes ponerla en acción, hermano. Debes crecer. Debes madurar. Las obras no justifican por sí solas. O de otro modo, ningún hombre puede ser justificado por obras. La justificación se alcanza obviamente por la fe y por la gracia. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es el elemento que permite ser justificado por Dios. Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, la fe que no produce obras es una fe vana en sí misma. Si bien somos justificados por la fe, esta fe debe tener obras. ¿Se entiende lo que dice? Lo que digo, ¿no? ¿Tiene sentido para su vida? ¿Tiene sentido lo que dice Santiago acá? Abraham, que fue justificado por la fe, al creer en Dios, perfeccionó su fe mediante
la entrega de su Hijo, una acción. Se fue perfeccionando. Entonces debemos entender esta afirmación que hace Santiago así, hermano. La fe que no produce obras es vana para la justificación. Por lo tanto, las obras justifican en el sentido de evidenciar la realidad de la fe que hay en nosotros. Si no, no pueden justificar. Por sí solas las obras no justifican. Por sí sola la fe no justifica. Va unido, hermano. Nuestra fe, que es el instrumento de salvación, sí o sí se manifiesta en obras consecuentes con la vida de un cristiano que conoció a Cristo, creyó en su muerte y en su resurrección, creyó que el Señor le levantó de los muertos, hermano, y que un día Él vendrá por nosotros. Esa es nuestra fe. Ahora, ¿cuáles son nuestras obras? Tenemos esta esperanza en Cristo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por eso? Si no, Jesucristo hubiese dicho, crean y espérenme sentados hasta que yo vuelva. Pero cuando Él ascendió, dijo, id por todo, vayan, predíquenlo, hagan milagros, hagan obras, porque esto es la evidencia de su fe. Versículo 25. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Un nuevo ejemplo nos da Santiago, que vamos a ver que es una fe que se manifiesta en obras. Porque ella no solamente actuó por actuar, sino que tenía fe. Rahab, que está en este contexto de la ocupación de Canaán en los tiempos de Josué. Y Santiago compara la fe de Rahab y de Abraham y dice que es de la misma clase y condición. Rahab, una ramera, con de Abraham, el padre de la fe. Santiago dice, de la misma manera, de la misma o asimismo también Rahab, la ramera. Si bien Santiago califica a Rahab como ramera, es posible que este calificativo no es como el que entendamos hoy en día como alguien así. Es muy probable que Rahab hubiera sido una mujer consagrada a la diosa Acera, que era la diosa de la fecundidad, y en cuyos cultos se practicaba, hermanos, la prostitución sagrada. Y quizás esta era Rahab. Rahab en su descendencia o en su ascendencia, no tenía ningún vínculo con el pueblo de Israel. Ninguno. Por lo tanto, no tenía derecho a ninguna promesa o pacto de Dios. Era una mujer moralmente reprobable para los judíos. Porque la práctica de la prostitución era considerada un acto pecaminoso que quebrantaba directamente o abiertamente la voluntad de Dios. Porque estas son las expresiones también que evidencian el pecado del ser humano. Romanos 1:29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio.
Aún así, Santiago da este ejemplo. Rahab era ciudadana de una tierra cuyos habitantes estaban sentenciados por Dios a muerte, porque ellos persistían en su pecado. Y sea como fuere, era una mujer que sin duda estaba involucrada en las prácticas pecaminosas que Dios condena. Además, era una mujer gentil. Una mujer gentil igualmente que Abraham lo era hasta el momento en que Dios le llamó. Que fue un llamamiento divino. Además, estoy dando algunos tips de quién era Rahab. Además, es una de las 4 mujeres, aparte de María, en la línea genealógica de Jesús. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth y a Obed a Isaí. Y esto es lo más espectacular, hermano. El Hijo de Dios, vinculado con Israel por ser descendiente de Abraham, está vinculado con los gentiles. En relación propia a 4 mujeres de su ascendencia y todas ellas gentiles. Pero vemos acá en lo que hace Rahab que era una mujer verdaderamente creyente y que se arrepintió de su pecado. Da testimonio de su fe en Dios. Josué 2, del 9 al 11. Dice así: sé que Jehová os ha dado esta tierra, les dice Rahab, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y bajo en la tierra. Rahab, una mujer creyente en un entorno pecaminoso. ¿Por qué se dice que es creyente? Porque ante los espías testifica que reconoce a Dios de los hebreos como el único Dios. Creía no solo en la soberanía de Dios, sino también en su misericordia y en su fidelidad, pidiendo a los espías más adelante que jurasen por Jehová que no matasen a ella ni a su familia cuando conquistaran Jericó. Tenía esa certeza. Confiaba en Dios. Tenía esa fe. La fidelidad, el poder y la soberanía de Dios estaba en boca de Rahab. Y esto producía su fe. Aun cuando era pecadora, hermano, creyó en el Señor. Ella apela a la gracia para salvar su vida. Y esto confirma esta verdadera fe que ella tenía para salvación. Porque Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, por fe, porque esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. En la Biblia no dice nada sobre un llamamiento de Rahab, ni cómo se convirtió, ni cómo llegó a una fe directa.
y completa en Dios. Pero su fe, hermanos, se hace notoria en algo, y en que ayudó a los mensajeros de Israel. En otras versiones le llaman espías. Pero no solo los recibió, sino que los ocultó de quienes los buscaban y los envió por otro camino. La fe, hermanos, se pone en evidencia mediante obras. Por eso pone Santiago este ejemplo de Rahab. La fe genuina lleva a un trato sí o sí amables con nuestros hermanos, con quienes tenemos la misma fe. Josué 2, del 15 al 16. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ayudó a estos espías. El verdadero creyente actúa en favor de sus hermanos. Rahab estaba muy interesada en preservar la vida de aquellos que creían en el mismo Dios que ella creía, aun siendo extranjera, hermano, aun siendo gentil. Muchas veces los cristianos nos creemos que somos merecedores de la gracia. Y creemos que nos merecemos la misericordia del Señor por cómo somos. Porque somos buenos. Pero no somos mejores que Rahab, hermano. No somos mejores que ella. Incluso a veces somos peores. Porque decimos tener fe y no ayudamos a nuestros hermanos. No ponemos en práctica nuestra fe. Y como el domingo antepasado, vimos, es importante poner en práctica nuestra fe, ayudarnos unos a otros. Y aún así hay cristianos que se creen mejor que Rahab, porque ella era prostituta. Gran ejemplo nos da Santiago y nos baja a tierra y nos dice: esa mujer es ejemplo de fe, hermano. Es ejemplo de obras que actúan por fe. No pienses en la fe como único medio para recibir salvación, olvidando las consecuencias reales y prácticas que ha de producir en nuestra vida diaria como hijo de Dios. Debe ser práctico. Nuestra vida es un desarrollo espiritual continuo. Es un desarrollo continuo en la fe, hermano. Pablo enseña esto claramente. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir, obrar en fe. Otra vez les digo, la vida en fe y en la fe se manifiesta en obras. Estas evidencian el amor
que hay en nosotros y el amor que Dios ha puesto en nosotros. Juan trata esta realidad y nos explica en el nuevo nacimiento y pone su máxima expresión en esto, hermano, en el amor a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Sabemos que somos hijos de Dios, convertidos, nacidos de nuevo, porque amamos a nuestros hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan. Muchos hermanos en la fe permanecen muertos, hermanos. No aman a sus hermanos. No les ayudan. No oran por ellos. No les prestan ayuda de ningún tipo. Y no estoy hablando solamente de algo material. Ni siquiera oran por ellos. El Espíritu Santo pone en nosotros, vive en nosotros, y genera esto en nosotros, el amor. Porque viene de el Señor. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor. Si no tienes amor, no tienes al Espíritu. No tienes fruto, hermano. Y Santiago enseña esto. No nos engañemos a nosotros mismos. El Espíritu impulsa el amor hacia el prójimo. Incluso hasta perfeccionarlo como Cristo Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Realmente quieres seguir ese ejemplo? ¿Realmente quieres estar cerca del Señor para seguir ese ejemplo, hermano? Y aquí está la brecha, hermano. Que el Evangelio es de misericordia y de gracia. Pero hay un puente. Este puente es la fe y las obras, que debes transitar por ellas. Debes transitar por este camino angosto. No puedes permanecer solo en la gracia y con eso ya estoy listo, hermano. Estamos en el tiempo de la gracia. Debemos transitar por este camino angosto que nos enseña Cristo. Pocos son los que transitan en él, dice el Señor. El que ha nacido de nuevo lo evidencia en el amor. Por lo que su fe queda manifestada en obras que revelan esta verdad. La verdadera fe actúa por el amor. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No basta que seas religioso, hermano, si eres circuncidado o no. No basta que seas judío o no seas judío. La fe, sino la fe que obra por el amor, esta es la máxima expresión de tu fe, hermano. Debe obrar en amor. El creyente carnal actúa bajo la influencia de la carne y no del Espíritu. Crea problemas y divisiones en el corazón de la congregación. Ejemplo podemos ver muchos en la palabra, en la iglesia de Corintios.
Podemos ver muchos ejemplos ahí. Por eso Pablo le llama a algunos carnales o niños en Cristo, porque no tienen este amor en ellos. Pero el creyente espiritual, el que anda en el Espíritu, hermano, según Gálatas 5, 16, procura siempre ayudar o restaurar y restaurar a todos los hermanos. No es una fe intelectual, hermano. El Espíritu debe actuar en ti. Y en este sentido, Santiago pone el ejemplo de Rahab. El ejemplo de la fe que se muestra genuina en el actuar. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De la misma manera que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras son el hálito vital de la fe. No se está refiriendo aquí a la fe en el momento de la salvación, sino en este camino y en este tránsito en nuestra vida, hermano. La fe que salva inmediatamente se manifiesta en obras. Son inseparables. Por eso da el bautismo. Por eso el etíope se quiso bautizar. Quería demostrar con algo que había creído en lo que estaba leyendo, que tenía fe en lo que estaba leyendo. Doctor Lacueva dice lo siguiente: por espíritu no ha de entenderse el alma sino el aliento. Pues así como el cuerpo de una bestia cuando no respira está muerto, así también la fe sin obras está muerta, siendo el respirar efecto de vida, como el actuar lo es de una fe viva. Donde se ve claro lo que Santiago quiere dar a entender cuando dice que la fe está muerta sin obras, no es que las obras sean el alma de la fe, sino que las obras acompañan la fe. Como el respirar es inseparable de la vida. Respirar no es causa de la vida, sino es la manifestación de la vida, hermano. Así el obrar no es causa de la fe, sino la manifestación de nuestra fe. ¿Se entiende? La fe intelectual no produce obras y no da vida. No te engañes, hermano. Si alguna vez profesaste a Cristo y si alguna vez has creído en Él y no hay cambios en ti, debes volver. Debes volver y arrepentirte, hermano. Creer en el Señor. Tener fe en Él. Esta fe debe producir en ti obras. Debe ser una fe real y no una fe intelectual. La Biblia nos muestra que no basta con decir que creemos en Dios. Porque si nuestra vida no lo demuestra, es inútil, es vana. Vana nuestra fe. Una fe que solamente está en la mente, sin obras, está muerta. Abraham y Rahab fueron justificados porque su fe se mostró en obediencia y en confianza al Señor. Y déjame decirte, hermano, de la misma manera en que tú y yo necesitamos esta fe viva en Jesucristo.
No solo con palabras religiosas, hermano. No solo con repetir una oración. Jesús murió, Él resucitó para darnos salvación. Y esta es la fe verdadera en Él que debe transformar nuestro corazón y producir un cambio real en nuestra vida. A eso te está invitando el Señor Jesucristo. A ser amigo de Él porque haces lo que Él dice. Hoy Dios, si no conoces a Cristo, hoy Dios te llama a creer en esta verdad. Y te llama a tener fe y a poner tu fe en Él, hermano. Esto nos quiere enseñar Santiago. Nos llama a poner nuestra fe en Él y dejar que esa fe se manifieste en obras de obediencia, en obras de amor, en obras de una vida nueva, hermano. Líbrate de conformarte con una fe vacía. Porque lo único que lograrás con eso, hermano, dice la palabra, que serás cortado como un árbol que no tiene fruto y serás echado al fuego eterno. Líbrate y no te conformes con una fe vacía. Cristo nos llama a recibirle. Cristo nos llama a depositar nuestra fe en Él porque su yugo es fácil y su carga es ligera. En Él ponemos nuestros pecados, hermano. Si tienes fe en eso, te felicito. Ponla en práctica. Pónganse en pie. Vamos a... Padre, gracias te damos, Señor, porque encontramos en tu palabra que es tan clara, Señor, y muchas veces no necesitamos tan adornarlas demasiado para poder entender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Y tu palabra nos muestra, Señor, que debemos poner nuestra fe en práctica. Y debemos depositar nuestra fe en Jesucristo y esto por consecuencia debe tener, Señor, obras en amor, en obediencia, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú nos muestras esto, Señor, y nos corriges. Y nos das, Señor, esta arma, Señor, para poder luchar contra nuestro pecado, luchar contra nuestro orgullo, Señor, y seguirte. Gracias, Padre, te damos porque nos das esta tarea también de poder predicar este evangelio para que muchos te conozcan, Señor, y puedan llegar también a esta gracia y a esta fe, Señor, salvadora. Gracias te damos, Señor, porque has pensado en nosotros. Tú, Señor, quien pusiste a tu Hijo, Señor, por nosotros. Obraste para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, lo hiciste. Así que debemos, Señor, y te entregamos nuestra vida a ti, Señor, para que la uses como tu herramienta útil, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.